Buenos días, don Martín. ¿Nos puede escuchar? Hola, buenas tardes. Sí se escucha clarito. Disculpe, es que no, si habló no se escuchó. Buenas tardes. Se escucha perfecto su audio. Disculpen, es mi culpa. Un momento. Por cualquier cosa, vamos a dar como unos 2 minutitos. Mientras viene gente, es que estábamos en talleres, entonces algunos no han terminado y tal vez algunos quieran participar acá. ¿Está bien? Ok. Nada más para recordar. Podría abrir el micrófono un momento para ver si ahora sí se escucha. Sí, ¿se escucha bien, Mari Carmen? Sí, perfecto, perfecto. Excelente. Sí, excelente, sí. Gracias. Si vas a compartir, me indica si se puede compartir pantalla, la Ok. presentación. ¿Sí se ve bien? Excelente, excelente. Ok. Recordar, tienen 20 minutos a partir del inicio y Muy vamos bien. a dar 10 minutos para preguntas. Para los que están asistiendo presencial y virtual, eh, pueden hacer las preguntas en ese tiempo y para los de virtual pueden escribirlas al chat o levantar la manita y pueden abrir el micrófono y consultar en cualquier momento. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con presentando al licenciado, al Sí. máster, Martín Heriberto del Río Casterón, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México. Licenciatura en Educación Media en el CAM, maestría en Ciencias de la Educación en la UAZ, 27 años como profesor de telesecundaria y nos va a presentar la ponencia con el tema de estrategias didácticas del profesor de matemáticas en un aula inclusiva con EDV. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por asistir. Bien, la siguiente ponencia tiene sustento en un trabajo de investigación como trabajo recepcional para la maestría en matemáticas educativas en la Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas en México, donde está dirigida la tesis por la doctora Carolina Carrillo García y que comienzo a presentar. 27 años como profesor en telesecundaria, que es una modalidad de telesecundaria aquí en México, nos han permitido contactarnos con algunos alumnos con ciertas discapacidades, pero nunca nos habíamos enfrentado con alumnos con discapacidad visual. Y en ese sentido, llegan a nuestras aulas 2 alumnos en diferentes escuelas y comenzamos a investigar qué es lo que se podría hacer. Comenzamos con algunos datos estadísticos sobre la discapacidad en México y encontramos que son atendidas principalmente por 2 instituciones de educación especial,
la unidad de servicios de apoyo a la educación regular y el centro de atención múltiple. El primero tiene que ver con el apoyo a las escuelas regulares y el segundo son escuelas donde hay un equipo de especialistas que atienden a todas las discapacidades. Sin embargo, al contrastar los números con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el último censo del 2020, encontramos que hay muchos niños, niñas y adolescentes con discapacidad que no están contemplados por la educación especial. Y entonces descubrimos que esos alumnos son atendidos por la educación regular. Indagando en la literatura especializada, encontramos que hay barreras para el aprendizaje y la participación en alumnos con alguna discapacidad, encontrando que principalmente estas se centran en las metodologías que utiliza el profesor en el aula, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y desafortunadamente en la poca empatía de los profesores con los alumnos que presentan alguna discapacidad. Ya centrándonos en las estrategias didácticas para el desarrollo del conocimiento matemático con estudiantes con discapacidad visual, encontramos que hay ciertas aplicaciones de materiales didácticos concretos con estos alumnos, como regletas de Cucineri, Abaco Kramer, caja aritmética, la regleta y el punzón, pero también algunos recursos tecnológicos que podemos utilizar como el editor Lamba o el lector de pantallas JAWS, la impresora tanto en braille como en 3D y la máquina Perkins para escribir en braille. Pero no hay evidencia documental de que todas este tipo de estrategias sean implementadas por los profesores de educación regular. También encontramos ciertas dificultades y actitudes de los profesores regulares al atender a los alumnos con discapacidad visual. Y esto se debe a una cierta resistencia de los profesores, de manera que los alumnos desertan de la educación regular y se van a los centros de atención múltiple, donde les dan atención especializada. Debido a la preparación solamente de los profesores en el conocimiento de la asignatura, en este caso de matemáticas, y bueno, la UNESCO reconoce que a nivel internacional hay lagunas en estas pedagogías y en otros aspectos de la inclusión. Finalmente encontramos que aquí en México la presencia de la inclusión en la formación docente para los profesores de matemáticas es incipiente. Solamente en 2 programas en todo el país está una asignatura con la inclusión. Y todos los demás, o sea, la consideran, pero no es importante. En otro estudio encontramos que los profesores en formación son conscientes de la importancia de la inclusión educativa, pero reconocen que durante su formación inicial nunca han tenido la oportunidad de implementar esos conocimientos teóricos en la práctica. De manera que el problema que detectamos es que los profesores de matemáticas no son preparados para atender de manera idónea a los alumnos que presentan alguna discapacidad. Entonces, el problema de esta investigación se centra precisamente en ese desconocimiento de las estrategias didácticas que utiliza el profesor de matemáticas para atender a los EDB en un aula inclusiva. Además de que hay pocas investigaciones publicadas con respecto a una educación matemática inclusiva en las escuelas. Y nuestra pregunta de investigación se centra en qué estrategias didácticas utiliza el profesor de matemáticas al implementar secuencias de enseñanza en un aula inclusiva con estudiantes con discapacidad visual para desarrollar el conocimiento matemático y evitar las barreras de aprendizaje y participación en secundaria. ¿Por qué secuencias de enseñanza? Bueno, pues porque nuestro foco está precisamente en las estrategias que utiliza el profesor. El objetivo general de esta investigación es identificar esas estrategias didácticas que utiliza el profesor de matemáticas al aplicar secuencias de enseñanza dirigidas a estudiantes con discapacidad visual de secundaria en un aula inclusiva para el desarrollo del conocimiento matemático y que enfrenten las barreras de aprendizaje y participación.
Tenemos 3 objetivos particulares. El primero es listar esas estrategias didácticas utilizadas por el profesor de matemáticas para el desarrollo del conocimiento matemático de todos los estudiantes. Y después reconocer los ajustes razonables realizados a esas estrategias o al currículo para evitar las barreras de aprendizaje y participación, y clasificar las estrategias didácticas que eviten esas barreras de aprendizaje y participación, pero que desarrollen el conocimiento matemático en todos los alumnos. Construimos un marco referencial donde comenzamos con una perspectiva médica de la discapacidad visual. Es decir, describimos los diferentes niveles de discapacidad visual y las enfermedades que provocan este tipo de discapacidad. ¿Por qué lo consideramos? Bueno, porque ahí no se puede tratar a los alumnos de la misma manera, ya que hay alumnos que son ciegos de nacimiento, pero hay quienes lo adquirieron a través de una enfermedad, o quienes a través de un accidente quedaron con esta discapacidad. En ese sentido también metimos el código braille con la intención de reconocer que es el sistema de alfabetización para los alumnos con discapacidad visual. Y analizamos desde una perspectiva legislativa la discapacidad en general y la discapacidad visual en particular desde 3 ámbitos distintos: desde el ámbito internacional, con diferentes países que participan en estas propuestas; desde el ámbito nacional, sustentados en nuestra Constitución política; y desde el ámbito estatal, con las leyes locales que distinguen a las discapacidades en nuestro estado. También analizamos una perspectiva oficial de la discapacidad a través de las diferentes reformas que hemos llevado a cabo aquí en México, sustentadas por la Secretaría de Educación Pública, quien es la institución no solamente que rige la educación en México y la regula, sino quien la sustenta. Y encontramos que a partir del 2000, con la desaparición de los centros psicopedagógicos donde tenían que ir los alumnos con alguna discapacidad, nace la educación especial y se da la transición de la inserción educativa a la integración educativa. Aquí comenzamos a hablar en México de necesidades educativas especiales y nacen las 2 instituciones que les mencionaba al principio: el Centro de Atención Múltiple y la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. En el 2006 tuvimos una nueva reforma en educación secundaria y ya se hablaba de inclusión educativa y de barreras de aprendizaje y la participación, pero continuábamos con el mismo enfoque de necesidades educativas especiales. En el 2011 sufrimos una reforma donde la educación se sustentaba en competencias con 12 principios, donde el 8º principio ya hablaba de favorecer la inclusión y reconocer la diversidad dentro de un aula. En el 2017 tuvimos una nueva reforma donde ya se habla de educación inclusiva, pero con adaptación de las escuelas a una igualdad de condiciones y un reconocimiento de diferencias de todos los alumnos. Y les comento que ahorita estamos en un taller de profesionalización de toda la educación básica en México, porque el siguiente ciclo escolar, en este año, en el 2023, vamos a tener un nuevo plan y programas de estudio de la educación básica. También incluimos dentro de este marco referencial las barreras para el aprendizaje y la participación, reconocidas como aquellas acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje de los educadores que no son culturalmente pertinentes o que no corresponden ni al ritmo ni al estilo de aprendizaje del educando. Nos basamos para la clasificación en un estudio de Covarrubias del 2019, donde reconoce que hay barreras culturales, actitudinales como la apatía, el rechazo, la indiferencia, o ideológicas donde no reconocen lo que sí se puede hacer, pero también dejan de hacer lo que sí se puede hacer. Las barreras políticas que tienen que ver con la legislatura y la normatividad vigente,
y las barreras que provoca la práctica pedagógica, que tienen que ver con la accesibilidad de la infraestructura que tenemos en nuestras escuelas, pero también de didáctica, donde la metodología de enseñanza y la didáctica que se emplean dentro del aula, pues a veces provoca estas barreras para el aprendizaje y la participación. El diseño universal de aprendizaje también es un sustento claro en nuestro marco referencial como enfoque para el diseño del currículum o la planeación escolar, que permite que todas las personas puedan desarrollar los conocimientos, habilidades y motivación con implicación en el aprendizaje, sustentada en 3 principios. ¿Sí? Las múltiples formas de representación, que es el porqué de la educación, la multiplicidad de medios de participación, que es el cómo, y la multiplicidad de los medios de acción y expresión con un enfoque emocional del porqué de la educación. Y no es exclusivamente con los alumnos con discapacidad, sino para todos los alumnos. También mencionamos los ajustes razonables como modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiere en un caso particular. Y estos ajustes tienen que ver con la infraestructura, con los materiales didácticos, con la comunicación, con los objetos de uso cotidiano e incluso con la organización de la jornada escolar. Y a veces es algo tan sencillo como el acomodo de los alumnos que presentan alguna discapacidad al interior de nuestras aulas. De esta manera, conceptualizamos las estrategias didácticas en este trabajo como un conjunto de acciones planificadas de forma ordenada pero flexible, que se proyectan como una serie de pasos, habilidades, métodos, técnicas y recursos para la solución de un problema con propósito pedagógico para desarrollar el conocimiento matemático en todos los estudiantes. Bien. En relación a la metodología que estamos utilizando, el tipo de investigación es cualitativo y es transeccional o transversal exploratorio, ya que la información la vamos a recabar en un tiempo único y hay muy poca información al respecto. El diseño es etnográfico, ya que entraremos a un sistema social que es el aula inclusiva, donde se trata de incluir a un estudiante con discapacidad visual. En relación a los participantes, son 2 casos particulares. Un primer caso es el de una profesora que tiene 30 años de experiencia docente. Ella es director por cuestiones administrativas de la escuela, es una escuela bidocente, es un director encargado, pero también imparte las clases en un primer grado de secundaria. Y un estudiante con discapacidad visual del sexo masculino de 12 años. El caso 2 que tenemos es un profesor con 14 años de experiencia docente, pero él trabaja en una escuela de organización completa, es decir, hay un director técnico, hay varios grupos y él atiende el primer grado del grupo B, donde hay un estudiante con discapacidad visual del sexo femenino y que también tiene 12 años. Los 2 son de la modalidad de telesecundaria, que se distingue esta modalidad de telesecundaria porque, al igual que en la primaria, un solo maestro atiende a un grupo en específico, pero con todas las asignaturas, incluyendo matemáticas. Y cabe aclarar que solamente observaremos la clase de matemáticas. Las técnicas que vamos a utilizar es una observación no participante y unas entrevistas semiestructuradas. Los instrumentos para recabar la información es una guía de observación y un guión de las entrevistas. La guía de observación se compone de algunos datos como la fecha, el nombre del docente, contenido matemático, número de alumnos con el que trabaja y el número de observación que vamos a realizar. La guía de observación que diseñamos se compone de 3 dominios y en cada dominio hay diferentes dimensiones. El primer dominio es estrategias de gestión general de la clase inclusiva y que tiene que ver con estas 3 dimensiones. La primera de ellas es la distribución de los estudiantes en el aula, la interacción social que se genera al interior del aula y la interacción social
del docente con sus alumnos. El segundo dominio tiene que ver con las estrategias inclusivas para la enseñanza de las matemáticas y tiene 8 dimensiones que tienen que ver con las diferentes estrategias que se utilizan en la clase de matemáticas. El tercer dominio se refiere a los recursos, la organización y las conexiones. Los recursos tradicionales que utilizamos en un aula, como el plumón y el pizarrón, el proyector, los videos, libros de textos o algún otro, o recursos para el desarrollo conceptual como material concreto manipulable, software educativo o algunas otras herramientas o ninguno. Las últimas 2 dimensiones son la organización del trabajo de manera individual, en pares o en grupos, y las conexiones del contenido matemático con algunas otras conexiones con conocimientos matemáticos, otras disciplinas o algunos objetos cotidianos. La asignación de los puntajes tiene que ver con unos niveles que nosotros vamos a proporcionar a través de una rúbrica. Tenemos al excluyente con un puntaje de 1, al integrador con un puntaje de 2 y al inclusivo con un puntaje de 3. Como sabemos que no todas las estrategias se presentan dentro de una clase, también tenemos la categoría de NO, que es no observado. En el guión de las entrevistas hablamos de aspectos personales con los profesores, de desarrollo profesional y de aspectos relacionados con la inclusión. En relación a las entrevistas a los estudiantes, tenemos aspectos personales en relación con su discapacidad, de aspectos escolares, no solamente de la secundaria, sino también del preescolar y la primaria, de los materiales didácticos que utiliza y de los aspectos relacionados con la inclusión. Estas son las referencias que hemos utilizado hasta este momento en la investigación y muchas gracias. Yo creo que muchas gracias a usted, don Martín del Río. Ahora vamos a comenzar con, y un aplauso también aquí los presentes. Poquitos pero muy entusiasmados. Y ahora vamos a iniciar con la sección de preguntas. Bueno, otra vez repito, ¿verdad? Para las personas que están virtual, pueden hacer sus preguntas bajo el chat o alzando la mano y abriendo el micrófono. Entonces, ¿alguna pregunta de los aquí presentes? Ok, tenemos 2. Buenos días, profesor. ¿Qué usted recomienda para atender específicamente ciertas discapacidades o cómo adaptaríamos a nuestro programa usual esas adecuaciones? Bien. Nosotros hemos estado revisando el enfoque del diseño universal de aprendizaje. Y entonces podemos hacer todos esos ajustes razonables dependiendo de la discapacidad que tengan mis alumnos. Y nosotros veíamos que son cosas bastante sencillas que a veces no, como no fuimos preparados en ese sentido de atender a la diversidad, no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra aula. Por ejemplo, si tengo a una persona con discapacidad auditiva, pues tiene que estar frente a mí y yo no puedo darle la espalda porque en un momento determinado, si no hablo con él a través del lenguaje de señas, estoy seguro que él puede leer mis labios y puede entender lo que yo estoy hablando en un momento determinado, pero tiene que estar en un lugar estratégico frente a mí y yo también tengo que ser precavido en el sentido de estarlo viendo de frente, de hablar correctamente y de que pueda apreciar lo que yo estoy haciendo en ese sentido. Con el de discapacidad visual, pues tendría que ser en ese mismo orden, ¿no? Y buscar las alternativas, porque lo que descubrimos es que a veces la actitud del docente es la que forma esas barreras para el aprendizaje y la participación. De repente nos encontramos con algunos alumnos que estaban inscritos en la educación regular y cuando tratamos de contactarlos ya se habían ido a un centro de atención múltiple, que es donde hay un grupo de especialistas, y les preguntábamos que por qué se habían ido de la escuela regular. Bueno, pues porque los alumnos no los atendían correctamente. Platicamos con los maestros y nos decían, lo que pasa es que yo no sé cómo hacerlo.
pero encontramos a otros maestros con esa buena disposición de empezar a investigar, de empezar a generar materiales, de empezar a acudir a centros especializados donde podían encontrar alternativas para trabajar con los muchachos con alguna discapacidad. Entonces, yo creo que no hay una receta. Cada discapacidad tiene que ser tratada de manera específica. Y les digo, nosotros tenemos una unidad de apoyo a la educación regular, pero es insuficiente. Hay muchas escuelas donde no son atendidos y entonces el maestro tiene que buscar esas alternativas. Muchísimas gracias, don Martín. Aquí viene otra pregunta. Sí. Hola, profesor. 3 preguntas. Sí. Una, si se supone que se van a realizar las actividades en un sistema de educación telesecundaria. Y primera pregunta, ¿la etnografía que vas a hacer va a ser de mucho tiempo o de un semestre completo? Esa es una. La otra es, se sigue el currículum tradicional con la esperanza de podérselo hacer llegar al estudiante. Y el tercero, si me puedes volver a recordar qué es lo que nos va a decir tu tesis, o sea, qué esperas que nos responda tu tesis. Gracias. Sí, muchas gracias y muy buenas preguntas. Bien, en relación a la etnografía, inicialmente, tenemos programado un mes de trabajo de observaciones, pero queremos a partir de ese mes hacer un taller con los maestros dependiendo de lo que nosotros observemos y dividirlo en 2 secciones ese taller. El primero tiene que ver con cuestiones generales del trato con estudiantes con discapacidad visual y el otro tiene que ver con el diseño de estrategias específicas para desarrollar el conocimiento matemático en los temas que van a ver posteriormente y que nos llevaría un mes de trabajo con los maestros y luego otro mes de trabajo con observaciones para ver los resultados de ese taller con los maestros. En cuanto al currículum tradicional, pues sí, estamos trabajando en ese sentido. Nos estamos basando en el currículum oficial de la Secretaría de Educación Pública y aquí tenemos ciertas incongruencias. Dentro de telesecundaria se manejan a través de la Secretaría de Educación Pública materiales específicos para trabajar con los alumnos de telesecundaria, pero desafortunadamente esos materiales no son elaborados para alumnos con discapacidad visual. Es decir, el libro de texto no está traducido al braille. Y entonces echamos manos de otras herramientas. Hay otras modalidades de telesecundaria donde hay editoriales que sí publican materiales en braille y entonces la Secretaría de Educación Pública, al detectar que hay un alumno con discapacidad visual, le manda materiales, pero son distintos a los que están utilizando los demás compañeros. Y entonces ahí el maestro tiene que hacer esos ajustes razonables para poder atender el currículum oficial con el alumno con discapacidad visual. Y en relación a la tercera pregunta, esta es la pregunta que genera la investigación. ¿Qué estrategias didácticas utiliza el profesor de matemáticas al implementar secuencias de enseñanza en una aula inclusiva? Entonces, mi objetivo general es precisamente identificarlas, esas estrategias que utiliza el maestro de matemáticas para desarrollar el conocimiento matemático, pero al mismo tiempo
¿sí? Evitar las barreras de aprendizaje y participación de manera que su aula se convierta en inclusiva. Y es muy difícil porque hemos estado en otros foros y les hemos preguntado, ¿qué harías tú como profesor de matemáticas si de repente llegas al aula y te encuentras con un estudiante con discapacidad visual? Y entonces ahí viene la duda, ¿no? Pues yo haría esto, no sé qué haría porque no estoy preparado para esto y pues tendría que empezar a investigar. Ellos tienen ahorita lo que va del ciclo escolar, han estado trabajando desde agosto con los alumnos con discapacidad visual y entonces hasta ahorita no sabemos qué es lo que están haciendo. Apenas nos dieron los temas con los que van a trabajar y nos mencionaron en un principio que, por ejemplo, el tema que más se les ha dificultado trabajar con los estudiantes con discapacidad visual ha sido el álgebra. Y entonces estamos tratando de enfocarnos en ese sentido con materiales para trabajar el álgebra con los alumnos de primer grado. No sé si di respuesta a las preguntas, maestro. Dice que sí, que muchas gracias. Bueno, con esa pregunta cerramos la ponencia. Agradecemos su participación en el CIME y continuamos con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias a Martín del Río. Para los participantes virtuales, pueden quedarse participando de la siguiente ponencia o pueden ingresar a otras ponencias. La siguiente ponencia es de José Teisir del Cid, de la Universidad Autónoma de Chiquirí, Panamá. Es estudiante de cuarto año de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiquirí, en Panamá, profesor de educación media diversificada en administración de empresas, tutor de matemáticas, química y física por más de 12 años. Actualmente labora en Meduca, Ministerio de Educación de Panamá, como administrativo en un plantel. Y su ponencia se titula La experiencia educativa en la enseñanza de las matemáticas en época de pandemia. No. Bueno, muy buenos días a los presentes y a los días. Mi nombre es José del Cid, mi asesora, la profesora Elia Castillo. ¿Cómo fue la experiencia de enseñanza de matemáticas en época de pandemia en nuestro país? Nuestra compañera Liliana no está presente, pero igual reconocemos su valioso esfuerzo en esta presentación. Quiero iniciar con una frase de Jean Piaget que dice lo siguiente: lo que vemos cambia lo que sabemos, y lo que sabemos, lo que conocemos, cambia lo que vemos. Quiero hacer una breve introducción con respecto a qué fue lo que nosotros enfrentamos en pandemia. Nadie estaba preparado para esta pandemia. Esta pandemia llegó aproximadamente a nuestro país a inicios de marzo de 2020 y automáticamente el 11 de marzo de 2020 todo cesó, todo movimiento cesó, ya que el primer caso detectado fue el 8 de marzo, pero se dice que hubo un caso previo de un profesor que fue a España y en medio de carnaval se distribuyó. Entonces esto generó un caos total, realmente. Todo cambió. Nada fue totalmente igual y hubo una pausa de un par de meses. Hubo una pausa de un par de meses donde volvimos a iniciar nuevamente nuestro trabajo en julio del 2020. O sea, hubo 3 meses de pausa en nuestro país. En esos 3 meses de pausa se dieron varias situaciones.
Pero antes de ello, quiero hablar un poco de cómo es el sistema educativo de nuestro país. ¿Pueden avanzar, por favor? El sistema educativo de nuestro país tiene 5 escalafones. La escala básica, que es el preescolar, se divide de 0 a 5 años, donde está maternal y parental. Luego tenemos la etapa primaria, que es de 5 hasta los aproximadamente 11-12 años, que es la educación primaria. Posteriormente tenemos la parte del medio, que es cuando los estudiantes ya son adolescentes y se da lo que es primer ciclo, primero, segundo y tercer año, y posteriormente viene la especificación, donde pasamos a la parte de educación media. No la pasan todavía. La parte de educación media, donde ya el estudiante decide qué va a estudiar, si va a estudiar una carrera académica o va a estudiar una carrera técnica o profesional. Entonces ahí tenemos varios bachilleres agropecuarios, mecánico, turismo, etcétera, etcétera, y la parte académica se basa en humanidades, tecnologías o el área de ciencias, que es lo más fuerte que tiene nuestro país. Ahora se lo puedes pasar. Otro detalle importante que quiero mencionar es que la educación en Panamá se basa en competencias. Y hay 8 competencias que debemos cumplir, cada una ligada con una inteligencia múltiple. La primera es la comunicativa, luego sigue la lógica matemática, posteriormente tenemos lo que es el dominio del espacio físico, tenemos el manejo de la tecnología de la información, la parte de social y ciudadana, tenemos la parte cultural y artística, tenemos aprender a aprender, que muchos evitan esta parte y no lo saben hacer, y por último tenemos la autonomía e iniciativa. Ahora sí, después de haber establecido estos parámetros que son importantes en la educación panameña, procedemos a ver qué fue lo que nos sucedió en épocas de pandemia. Los retos, wow, llegamos a un punto álgido. ¿Qué pasa? Panamá estructuró un plan de 12 considerandos que decían que ellos eran lo que querían promover para que la educación no se fuera a pique. ¿Me pueden pasar la? Ajá. La educación para Panamá es un punto álgido, entonces queríamos que mediante estos 12 considerandos no se fuera a pique. Estos considerandos entonces se transformaron en retos que queríamos lograr, pero algunos no se pudieron lograr. Aquí está el link de donde se consiguió la información, el estudio que se hizo previo, donde se establecieron esos retos que vamos a explicar a continuación. Los primeros 4 retos son los siguientes. El primero es: se crearon módulos y actividades escolares para evitar el desaprendizaje de verano. Esta es una parte muy cuidadosa porque el estudiante tiende en el periodo de liberación, de vacaciones, a desaprender lo que ya aprendió. Luego tenemos impulsar la capacitación docente, incluyendo la enseñanza en línea y sus herramientas. Lastimosamente, los docentes panameños no estaban muy preparados tecnológicamente, y entonces este fue un reto vital que se tomó para poder seguir con la educación en tiempos de pandemia. Por favor, el siguiente. La presentación toda es interactiva, hay que buscarlo. Los padres deben impulsar la educación informal. También se indujo a que los padres fueran una parte integral de la formación, siendo ellos quienes recibían también la docencia y ellos ayudaron a los hijos atendiendo con actividades que pudieran explicar lo que se enseñaba. El cuarto reto que se tomó fue velar por la estabilidad psicológica tanto de los docentes como de los estudiantes como de los familiares. Estar encerrados en casa fue algo muy difícil. La estabilidad se fue a los suelos. Y entonces el gobierno trató de establecer que se velara por esta parte y así lograr que todos estuvieran en orden. Y de hecho muchos, tanto estudiantes como docentes, como padres de familia, entraron en caos emocional. Venimos con los retos del 5 al 8. El primer reto era reclutar docentes hábiles en tecnología. Claro, había muchos que tenían dificultad, no obstante, había otros que ya tenían gran cantidad de conocimientos. Entonces se trató de reclutar a docentes pares que indujeran a sus colegas a mejorar los conocimientos de los colegas y así poder impartir las clases de forma más efectiva. También se estableció, este es un punto muy importante, que no hubiera asistencia a los colegios hasta que el Ministerio de Salud de Panamá lo decretara. Eso se decretó a principios del 2022, que fue cuando se estableció una metodología híbrida, donde había cierta cantidad de estudiantes que iban o había un distanciamiento específico.
Luego, tenemos luchar por un acceso equitativo a los estudiantes a la información por medio del Internet. Se dice que Panamá es el segundo nivel de Latinoamérica que tiene el mejor Internet. No obstante, hay zonas donde muy remoto y no llega el Internet. Entonces, más adelante voy a explicar qué estrategia se estableció para suplir esta crisis. También se realizar evaluaciones diagnósticas efectivas al regresar a las escuelas. Esto se hizo en el 2022 y realmente esto fue una estrategia vital porque permitió que viéramos qué habían aprendido los estudiantes y pudiéramos así partir o retroceder y poder explicar qué necesitaban para poder cumplir con las competencias que tenían que cumplir. Vamos a terminar con los últimos 4 retos, de los cuales el primero es priorizar la atención a familias uniparentales. Se dice que por tener un padre o tener una ayuda especial o una condición especial de discapacidad, estas familias tenían prioridad. ¿Por qué? Porque a veces el papá tenía que salir a trabajar, tenía que salir de apuro y no le podía prestar la atención debida al estudiante. Entonces el estudiante era autónomo y autodidacta, tenía que valerse por sí mismo, a veces en cosas que no sabía. Entonces se le trató de dar prioridad a las familias uniparentales. Siguiente. Utilizar el currículum priorizado de conocimientos, esto lo voy a explicar también más adelante, en cada nivel y escuela del país, priorizando el uso de buenas metodologías pedagógicas. Voy a obviar este punto porque lo voy a detallar un poquito más adelante. El punto 11 era considerar la realidad familiar de cada estudiante e interactuar activamente con los padres de familia. No hubo una estrategia mejor que el docente tuviera un enlace directo con el padre de familia, para así conocer cuál era la situación económica, social y cultural de la familia. Y en base a eso establecer qué estrategia podía emplear para poder impartir la clase al estudiante. Habían profesores que tenían que dividirse en 5 metodologías diferentes. Metodología virtual, metodología física, ir a casa, hacer visitas. Usaron tantas estrategias que ustedes van, como los módulos. Y por último, establecer mecanismos de recaudación de datos de diagnóstico, seguimiento y evaluación del sistema educativo para la mejor toma de decisión. Como lo hemos dicho, al partir del punto de la evaluación diagnóstica, entonces establecemos un cuadro situacional que vemos cuál puede ser nuestro punto de partida para años venideros y en posibles situaciones inesperadas que se nos presenten. Ya hablamos de los retos, pero ahora vamos a ver qué factores fueron la realidad. Esos fueron previos a pandemia. Iniciando pandemia se estableció eso. Pero el primer punto que nos encontramos fue falencias en el área tecnológica. Muchos docentes no sabían qué era una computadora en sí. ¿Y qué pasó? Llegamos donde ese monstruo, porque a mí me tocó guiar muchos docentes, y llegaban donde ese monstruo y decían, wow, ¿y ahora yo qué hago? Entonces no sabían manejar una plataforma. De a mi lado manejaban Word porque bueno. Y entonces se pegaban unas estresadas y decían, ¿y ahora yo qué hago? No puedo hacer nada. Veían plataformas digitales nuevamente por primera vez. Veían nuevas estrategias. Quedaban, wow, ¿y ahora yo qué hago? Entonces se le hubo que capacitar a muchos docentes de una manera efectiva para que ellos lograran entender un poco cómo era el manejo de la computadora. Luego tenemos la realidad del estudiante. No podemos olvidar al estudiante. ¿Qué se topó el estudiante en este mundo? Bueno, el estudiante posee conocimientos muy limitados del mundo sobre tecnología también. Que va, había niños que eran pobrecitos que en su vida habían visto un celular. Se toparon con una realidad de trabajar virtual sin saber qué era eso. También, otra realidad que nos topamos fue que encargaban a otras personas a hacer los deberes. Y cuando usted le pregunta, no saben qué están haciendo. Y entonces, ¿de qué sirve que alguien te haga la tarea si al final, cuando vas a ponerlo en práctica, no sabemos? No prestaban atención en clase, o estaban dormidos, o se iban a la cocina, o iban a hacer cualquier cosa y no estaban en clase realmente. ¿Qué me garantizaba a mí que un estudiante estuviera en clases y no estuviera prestando atención? No contaban con la asesoría adecuada en caso de dudas. Esta se presentó hasta incluso en los adultos. Teníamos asignaturas en las cuales necesitábamos un asesoramiento adecuado y que va, a la hora de pedir un consejo, era, espera, o vaya a llevar un libro a ver si lo entiende. Y entonces era una situación crítica. Uno se frustra también como estudiante. Las situaciones emocionales se dispararon a nivel alarmante. En una conferencia reciente, en octubre, vimos cómo fue la psicología post-pandemia. Y se dieron casos de suicidio, se dieron casos de depresión masiva,
se dieron casos de esquizofrenia, muchos por el encierro. El encierro provocó que las situaciones y casos emocionales se dispararan a niveles críticos. Y por último, solo estudiaban para pasar el año. Yo solo quiero pasar el curso de matemáticas y ya, ¿qué más? Si aprendí bien y si no, adiós. Pero también tenemos otra realidad, la realidad docente. No solo los estudiantes se estresaban, ya que los docentes tenían mayor carga. Tenían que estar horas en una computadora realizando tareas a altas horas de la noche, contestando un celular, a veces a horas que no eran correctas, por simplemente cumplir una planificación. Eso fue un desgaste muy grande para muchos docentes, que algunos incluso renunciaron al sistema porque se sintieron tan abrumados que tuvieron que tomar la decisión de irse a descansar. Incluso yo lastimosamente tengo la experiencia de una colega que falleció del estrés. También tenemos que una planificación fue más rigurosa porque tenían que integrar recursos que nunca habían trabajado, recursos digitales, estrategias nuevas, Canva, PowerPoint, vean la grabación, vean YouTube, TikTok, incluyase esto, herramientas como Gebra, esto, vamos a ver qué nuevo tengo que meter para que el estudiante esté pendiente y no se me vaya y no se me aburra. Y la última y más importante, nunca supieron si realmente el objetivo se cumplió. Y eso para un docente es triste. No saber si lo que querían lograr se logró. Otro factor que afectó a esta educación fue la conectividad, como ya lo mencioné. Pero en nuestro país se establecieron estrategias, se donaron chips y se prestaron tablets para poder que estudiantes, principalmente de sector técnico, pudieran trabajar. Se crearon módulos de cada asignatura, las principales, porque había asignaturas muy técnicas en donde no se pudo crear módulos. También se dieron clases televisadas, desde primero a noveno grado, había horarios de clases. Horarios controlados, no se daban en horario, si usualmente se daban 45 minutos, pues se reducía a una media hora, 35 minutos, cosa que fuera un horario más simple y pudieran trabajar la misma cantidad de contenido. Y la combinación de clases sincrónicas y asíncronas. Vamos entonces con lo que era el currículum priorizado. El currículum priorizado salió como respuesta al COVID-19. Está fundamentado en el capítulo 5 de la Ley 47 de 1946, que es el capítulo 5 de la educación. Esto consistió en un análisis exhaustivo de la asignatura. Digamos que nosotros como expertos nos reunimos e hicimos una síntesis de los conocimientos que debían ser impartidos. De 10 contenidos se establecieron 5. Los 5 más importantes mediante un análisis exhaustivo por parte de los expertos. Si gustan entrar, aquí está, en el link que les comparto aquí, está la justificación de cómo se hizo el planeamiento de un currículum priorizado de conocimientos. Para finalizar esta parte, también tenemos los módulos específicos de cada asignatura que se dieron desde el primero al 12º grado. Entrando a este link, que es Educa Panamá, se pueden encontrar todos los links de cada asignatura. Y por último, el último factor que nos encontramos fue el currículum priorizado. Perdón, el programa de aprendizaje acelerado. El programa de aprendizaje acelerado fue un programa que salió en donde un estudiante podía hacer 2 niveles en un solo año. Es decir, pero con condiciones especiales. A mí no me gusta, a mí tampoco me gustó, pero porque lo considero relacionado con un laboral, así que no me gustó, porque si no aprendieron algo en un año, no lo van a aprender 5 meses. Eso es una mentira. Así que ellos querían que aquellos estudiantes que tuvieron problemas en época de pandemia hicieran esos 2 niveles en un solo, lo cual considero un programa que no funciona mucho, pero es lo que nos ofrecieron en época de pandemia. Pásate esa diapositiva. Detalles de investigación. Quiero finalizar detallando 3 puntitos. Nos hemos encontrado una particularidad y es que los docentes de las matemáticas les cuesta un poco hacer innovaciones. Y investigaciones también, porque tenía colegas que los invitaban a investigar y era, ¿eso para qué? Ya yo soy profesor y no necesito eso. La aparición de la pandemia también permitió buscar nuevas estrategias y técnicas para impartir las clases, poder adaptarlas a lo que ya sabían los profesores. Principalmente se buscaron videos de apoyo u otras estrategias que pudieran enseñar.
Principalmente las estrategias lúdicas, didácticas y tecnológicas fueron los bastiones que nos llevaron a que pudieran cumplir con los objetivos. Ahora, yo quiero, en la siguiente diapositiva, quería preguntar, ¿qué herramientas utilizaron ustedes? Por eso está vacía, porque quería que me dijeran qué herramientas habían utilizado ustedes en esta época para impartir sus clases. ¿Alguien quiere participar? Classroom. Muy bien. ¿Qué más? Tuvimos muchas estrategias. A mí, por primera vez entré a TikTok. En serio, nos pusimos a grabar videos y entramos a TikTok. Fue divertido. Y al principio fue incómodo porque no sabíamos qué hacer, pero después nos divertimos. Qué chévere, vamos a grabar un video y vamos a explicar algo. Y bueno, queda para la posteridad. Pasamos a las conclusiones y la opinión personal. Yo trabajé con un grupo de 150 docentes, algunos del área de matemática, algunos no, en los cuales establecimos y fuimos observando cómo se procedían las clases. Y sacamos esto porque evaluamos un grupo de primer año y uno de cuarto año. Entonces, ¿qué pasó? Los maestros, que son los docentes de primaria, al no ser especialistas en matemática, tuvieron muchos problemas para enseñar. Nos topamos en los estudiantes de primer ingreso, que tenían muchos problemas para dominar las tablas, o conceptos fraccionarios, decimales, operaciones básicas. Fue súper difícil para ellos trabajar los 2 años de pandemia. La segunda es que los conocimientos adquiridos en época de pandemia dependen principalmente del carácter autodidacta del estudiante. Porque yo puedo enseñarle, pero si usted no quiere aprender, no sirve de nada. El tercero, ciertas áreas de la matemática necesitan un asesoramiento directo. Hay áreas donde se necesita la parte humana, pienso yo, no solo el libro de texto. La parte humana te da un valor extra que te permite llegar a una respuesta más sólida y que el conocimiento no sea simplemente conocimiento de un libro, que sea algo más humano, más actitudinal. Las 3 últimas es que los docentes matemáticos han sido capaces de adaptarse al cambio en su mayoría. Hay algunos que siguen reticentes. E incluir apoyo tecnológico y didáctico en sus clases, como reforzamiento de lo aprendido. También tenemos que la parte emocional y afectiva afecta mucho si un estudiante aprende, ya que si no está en sus óptimas condiciones, pues no va a aprender nada. Y por último, el currículum necesita una reestructuración. Hay contenidos que ya pienso que están un poquito desfasados o se repiten mucho el mismo contenido en niveles diferentes y es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces, también necesitamos adaptar nuevas metodologías que nos permitan llegar de una manera más efectiva al estudiante. Que no nos tengan miedo. Nosotros somos profesores, somos guías. No es necesario que nos tengan miedo por ser una asignatura difícil. Necesitamos unas nuevas metodologías que nos permitan llegar y que el conocimiento no solo quede allí. Porque dicen, ¿y para qué me sirve el cuadro perfecto? No, necesitamos que esto sea verdadero, aplicable y muy importante, útil para todos. Con esto cierro mi presentación. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a José por su participación. Abrimos el espacio de preguntas, tanto de manera virtual como presencial. Empezamos con las presenciales. Sí, adelante. Buenas tardes. Estamos saliendo de allá, entonces no tengo un contexto de este trabajo tuyo. ¿Tú estuviste colaborando con Educa o en qué calidad? Yo hice una investigación sobre cómo había sido el impacto de la pandemia en los estudiantes que regresaron al 2022. Yo trabajo en un colegio y por medio de mis compañeros, ellos me ayudaron y yo estuve evaluando cómo fue el proceso de ingreso de los estudiantes en el 2022 a lo largo del año 2022. Y vi las falencias tanto por observación como por encuestas, por entrevistas también. Usé varios métodos y también se aplicaron varias pruebas y se veían las falencias principalmente en los estudiantes de primer año. La falta de la capacidad de multiplicar, de hacer operaciones de división, se notaba mucha diferencia. Hubo que retorcer 2 meses casi para poder empezar a avanzar material. Incluso no llegamos al final del contenido. No se logró trabajar álgebra, principios de álgebra, porque había un desfase tan grande que costó mucho llegar a donde consiguieron. Pero en un momento hablaste también de que 150 profesores. El colegio donde yo trabajo tiene una matrícula de 125 docentes, hubo 15 de currículum priorizado de PA y hay educación especial. Entonces,
Sí, Durante. ajá, es correcto. En Buaba. Entonces nos concentramos en hacer la investigación y analizamos diversos grupos con la ayuda de los docentes de matemática y otras cátedras, porque también veía las perspectivas de otros docentes, y recolectamos la información. Entonces, y de primero, o sea que es todo desde chiquitos hasta... Ahí está desde primero a sexto año. ¿De primer grado? No, De primer año. De primer año, sí. Mi enfoque fue secundaria. No obstante, hablamos del punto primario porque los estudiantes que llegaron de primer ingreso tenían una base terrible. Preguntaba un poco porque definitivamente para otra cuestión estuve mirando un documento en donde se hizo lo tengo, lo puedo buscar si lo interesa, pero un documento donde se hizo una comparación. En una época vino una japonesita a Panamá, no sé en qué colaboración había, pero bueno, ahí estuvo estudiando los contenidos del sistema y tal. Y entonces tal vez es interesante porque compara lo que se enseña en primer grado, segundo, creo que llega hasta secundaria, en una serie de países. Está México, está Chile, Panamá, hay como 6 o 7 países. Y en Panamá se destacaba por estar sobrecargado de eso ya yo lo he escuchado hace rato. Mucho barca, poco aprieta, y estamos dando nada. Por eso me daba curiosidad si tú en esto hablabas también de revisar ese currículo. El currículo, yo no sé si, como se hizo la carrera, el tema de pandemia, ¿verdad? A veces las cosas, me da miedo que se instale. Porque una vez que tú, es como cuando las cosas suben más, nunca bajan. Bueno, una vez que tú cortas el currículum, ya después, desafortunadamente la actitud que tienen muchos docentes, ya con esto, pero no es que esté mal reducido, pero habría que hacerlo de una manera inteligente, cuidadosa, y me atrevo a pensar que en pandemia ese cuidado no se pudo tener. No, de hecho, profesora, a muchos de mis colegas no les gustó la priorización de conocimiento. Decían que era demasiado sintetizada y había conceptos que se podían trabajar porque eran temas que se omitieron por completo. Por ejemplo, una colega de español decía que se eliminó literatura de cuarto año completamente, y bueno, si es sintetización, debemos conservar ciertos puntos. No, yo cuando hablo de simplificar no es eliminar toda una disciplina. Exacto, no exactamente. Es un área principal de español. Igual en matemáticas, cuando se analizó, también hubieron cosas que se cortaron así y quedaron en el aire. Bueno, ¿qué pasa cuando ese estudiante requiere dicho conocimiento para una clase futura? No va a estar. Y esas son las principales. Los conductores tienen que estar, pero sobre las ideas principales, realmente uno se tiene que poner a pensar qué habilidades cognitivas de pensamiento quieres que desarrolle el chico. Y más considerando que nuestra evaluación es en base a competencias que debemos cumplir. Es algo sensitivo. Porque no solo está la competencia básica, la específica y la técnica. Entonces, ¿qué podemos decir? Si cumple la básica y no tenemos la específica, no cumplimos realmente con lo que estamos planeando originalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace una síntesis de conocimiento. Porque como usted lo dijo, sintetizar no significa eliminar. También para contribuir a lo que dice la doctora, bueno, primero agradecer a José, ¿verdad? Que puso mucho empeño en este trabajo junto con Iluminada, y me consta, y definitivamente pues me quería pero sí, o sea, ver cuáles son las ventajas y las desventajas que tenemos, porque realmente la pandemia también, o sea, nos dejó ventajas. Nosotros podemos subir material en la plataforma y que los estudiantes puedan accesar, podemos grabar clases y que los estudiantes puedan mirar esas clases una y otra vez. Pero los contenidos sí, bastante delicados, hay que revisarlos a conciencia y ver, o sea, ver qué es lo bueno que nos dejó y lo malo definitivamente hay que cortarlo porque si no va a crear pues, más deficiencia. Pero sí hubo otro grupo que hizo otra investigación precisamente que fue de los acá están los jóvenes, y en el caso de la población, eso
creo que solamente eran como 3 o 4 casos que se podían dar en plena pandemia, o sea que sí hubo una reducción de 6 casos que no se dieron, que acostumbradamente se ven en el plan regular. Entonces, por así decirlo, o sea, todos los recortes que hubo y que definitivamente se pienso que es muy bueno analizar las ventajas y desventajas para poder continuar y no quedarse con las cosas que se tuvieron que hacer de apuro, sin mucho análisis y con consecuencias que pueden ser muy buenas para los estudiantes. ¿No hay ninguna otra pregunta? Hay 1000 preguntas. Wow, me siento- Es muy interesante porque, de hecho, los estudios, digamos, a profundidad, que están por venir, o sea, fue demasiado, con una inmediatez, todo lo que hicieron, lo que hicimos, para enterarnos de qué era lo que estaba pasando. Sobre todo en el momento cuando estaba sucediendo, poder hacer, pues sí, nosotros hicimos un trabajo de naturales, pero no viene el caso, porque tú casi nos hablaste de una política educativa, o sea, pública, es decir, todas esas cosas, y son muy importantes porque, por volumen, aunque yo pienso que era enorme la cantidad de... Sintetizó un poco de contenido porque en punto había que ver la situación, el análisis situacional del país, porque todo se cesó de pronto. Como les dije, el 11 se selló por completo. Transporte, salud, todo se cerró. ¿Y cómo fue decreciendo la economía? Entonces, aquellos que despidieron masivamente a mucha gente, entonces tratar de solventar mismo, tiene que estudiar qué voy a hacer, empezaban a hacer cualquier cosita, a veces no voy a estudiar. Yo trabajaba en ese 24/7 y fue muy desgastante. La persona dijo algo muy interesante porque dijo las cosas buenas que personas rebasaron las estimaciones. Y eso es muy casi convencido. O sea, una creatividad para resolver. Yo creo que no la viste. Tienes testimonio. Y yo creo que hay que estudiar todo lo que aprendieron por su cuenta, todo lo que hicieron. ¿Cómo aprendieron los estudiantes? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo me conecto? ¿Cómo consigo decir? La fase de apagón educativo. Entonces, yo creo que como ir mediando esas decisiones catastrofistas, sí, tampoco voy a decir, no pasó nada, ¿no? Sí, pasó, pero espérame, pasó en determinados sectores, porque los sectores que venían mal, siguieron mal un poquito más. Los que podían sobrevivir bien, sería muy atrevido porque no tengo datos, ¿sí? Pero es bien interesante lo que estás haciendo, lo que hicieron, y yo creo que hay que recopilar toda esa información porque vamos a aprender mucho de ello, ¿sí? De hecho, algo también me pareció curioso, y que se hizo un análisis, en un estudiante de rasgo, cuarto, quinto y sexto, pues estudiantes de cuarto y quinto tenían niveles 4,7, 4,8, regresaron a físico, 4, algo mucho. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó la excelencia que tenían? ¿En qué punto se disipó? Si solo fue un cruzar de una computadora física. Entonces se ve un detalle. Bueno, para lo que dijiste de 4 y 4,7 en Panamá, la valoración es la evaluación sí, para los demás, porque acá encontré que creo que yo sí quería el comentario del profesor, aportar por lo menos mi sentir, mi experiencia, pero como yo lo vislumbro. No estoy hablando de data dura, pero
Yo matemáticas sobre todo, sí, hubo cosas que se han instalado, que se van a utilizar, que tuvimos que recurrir mucho más. Pero el tema de la deshonestidad fue terrible en Panamá. En sus exámenes había preguntas donde tenían que explicar, tenían que entender los conceptos, ¿no? Pero me volvía loca realmente tratando de pensar, de encontrar maneras. Prácticamente llegué a poner exámenes personalizados y, o sea, con datos diferentes para cada uno. Terminé dañándome esta rodilla por las 14 horas que pasaba mal acomodada y tal. El primer semestre me agarró que no tenía laptop, así que el mouse, escribiendo la clase de matemáticas con el mouse. Y después me devolvía horas a que la letra no se entendía o era letra como de primer grado y entonces a corregirlo, a editar los videos, les subía no solamente la clase, sino los videos de la clase editados, los apuntes de la clase editados. Y con todo y eso, bueno, ya el segundo semestre por suerte conseguí una tablet, ya es otra historia. Ahora la uso en clase, que me encanta. Pero el tema de la deshonestidad a mí me dejó en varios momentos sumamente y a cada uno una retroalimentación. Abre archivo, descarga archivo, ábrelo, coméntalo, y que no todos son en el mismo formato y los puedes comentar. Vuélvelo a subir, a cerrar, a guardar, lo subes, se lo pone el nombre ya calificado. Todo eso el tiempo que toma para que sean cosas solamente tomadas de los... Entonces entra el trabajo adicional, ahí estaba Tulmi. Justifíqueme de este paso a este paso, por lo menos dígame si se lo copió en algún lado, por lo menos dígame cómo está razonando. Siga las cosas que usted mismo está copiando, pero sí úselo para pensar, ¿no? Sí. Muy difícil, muy decepcionante, y sí, efectivamente, chicos que venían, por más que yo hacía, igual se colaban y venían bien, y en la presencialidad, a donde fueron a dar, abajo, porque no sabían nada, no habían sido honestos y ellos mismos lo reconocen. En Panamá sí hubo un apagón. Yo me voy a tomar la libertad de decir eso que sí, porque por 6 meses no hubo escuela. Y la gran mayoría de los chicos en Panamá están en escuelas públicas. Son la gran mayoría. En las escuelas públicas en Panamá, el dato que vi ayer en PISA, estamos arriba de Haití. Sí, Panamá está arriba de Haití. Panamá no está en donde está México, ni donde están algunos otros países, o Costa Rica. No, ¿dónde estamos? Allá al fondo. La actitud de la gran mayoría de los docentes en Panamá, me da mucha tristeza decirlo, van a decir que viene a otro país a hablar mal, pero es que si nosotros estamos saliendo así en PISA, es que me da rabia. Hay buenos docentes, hay nosotros que estamos aquí, estamos comprometidos. Pero hay otros que, si vienen a una cuestión de estrés, para estar paseando, no para estar aquí hablando de la copatada haciendo política, porque para eso somos buenísimos. Pero que si en PISA estamos saliendo de esa manera, no es porque hay una escuelita por allá y otra por allá donde hay alguna falla. Esa medición es una medición aleatoria del país. Pero ellos no se miran a sí mismos a decir, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad? No, es que los muchachos, es que el ministerio, es que eso, es que lo otro. Y a mí me da rabia. Yo casi que quisiera a veces, y ya por eso me voy a callar, digo, a veces, hagamos una huelga, los burros que quieren hacer huelga, haga huelga, sálganse todos. Es verdad terrible, yo sé que suena Reagan y cuando votamos los controladores aéreos, salgan todos y vengamos los padres de familia que hay gente preparada para más y demos la clase y las daríamos mejor. Las daríamos mejor.
y saldríamos un poco de gente que está ahí no para aprender o ayudar a querer aprender ellos y ayudar a aprender a otros, sino para eso que dice que nada más está cobrando un salario y quejarse. Ay, Dios, perdonen, me da como es que son un crimen contra los chicos, un crimen que hacemos. Vamos a abrir el espacio para la última pregunta, el profesor Román, y cerramos para ir a almorzar. Pero yo como la manito en no, es que si uno a la opinión de la maestra. Pensar que hubo luz en la pandemia en México, trabajo en la escuela pública, es de verdad tener un pensamiento exageradamente positivo. En México también hubo un apagón, pero no un apagón generado por el sistema educativo, un apagón generado por el docente. Son pocos los docentes que hicieron maravillas, que se dieron la oportunidad de descubrir cosas, que se dieron esa oportunidad de explorar, de prepararse, de preguntar, de indagar. Pero la gran mayoría se vacacionó los 2 años de pandemia en la escuela pública. Yo trabajo en una escuela pública. A mí me tocó coordinar, bueno, yo soy el coordinador del centro educativo de la escuela de la parte de clases. Y era lamentable preguntar a los estudiantes en clase de las 7 de la mañana, decirles, me voy a apurar porque tienen que conectarse a la siguiente. Y decían, no, es que la única clase que tenemos es 10 del colegio. No hay siguientes. Entonces, claro que es frustrante desde el punto de vista docente, porque también como docentes hablo del contexto en Puebla y me atrevo a decirlo en el estado de Puebla. Qué bueno que la maestra dice que tiene referencia a México en la prueba PISA. También estamos reprobando. Pero sucede que yo he hablado mucho de esta creencia y actitud que tenemos hacia la cuestión educativa. Pero más que eso, el docente de matemáticas fue el más evidenciado en la pandemia. Hice un pequeño estudio en el centro de estudio y resulta ser que para los alumnos, el maestro de matemáticas fue el menor preparado para dar las clases. Porque lo dije en una presentación que estuve, este mito que nosotros mismos hacemos realidad, de que el profesor de matemáticas solo da la clase en el pizarrón con el plumón, pues se vio muy evidenciado. Son pocos los que se decidieron a atreverse. Y es lamentable, lo he comentado en muchas ocasiones, que pensar que ahora que estamos regresando a la presencialidad en México de agosto a la fecha, regresamos a la presencialidad al 100%, es algo absurdo pensar que la presencialidad de 2020 es la misma hoy, porque hay cosas muy tristes que sucedieron en la pandemia, y es mucho más fácil que se nos peguen los malos hábitos que los buenos. Porque hoy el docente, aunque está presente en la clase, su mente está ausente. ¿Por qué? Porque se dio 2 años de vacaciones. Y regresar, entonces ahora es también como decir, prefiero las clases en línea. Y yo le decía, pero ¿cuáles clases en línea? Si me pasabas con mi fantasma, yo entraba en la segunda y nunca me acercabas en la conexión. Y cuando yo investigaba era porque la clase nunca se dio. O sea, me inventabas cosas, nos filmaban, ¿no? Haciendo esas cosas. Y lo más lamentable de todo es que muy poco nosotros como profesores podemos participar en esas adecuaciones curriculares que vienen desde los escritorios de los sistemas educativos, de las secretarías de educación, los ministerios de educación, porque creo que con las buenas experiencias que se fueron teniendo los aquellos maestros que se dedicaron a, de verdad, a dar una clase, buscar las alternativas, las formas de darla, creo que podríamos enriquecer mejor esos planes ahora, no regresando a esa presencialidad que dejamos, sino incorporando todos estos buenos aprendizajes que la pandemia nos dejó para poder mejorar lo que hoy tenemos en nuestras clases. Ha sido un regreso muy atropellado. Y yo, cuando de repente algún compañero me dice, no, pues es que sí, porque le digo, mira, nada más un ejemplo. Si de verdad
tal al cual el niño hubiera sido ya no efectivo, medianamente efectivo, tendríamos un puente de conexión entre la línea y lo nuevo presencial. Pero no es así. O sea, hay una barranca que los alumnos no pueden atravesar, que los docentes no pueden atravesar. Conclusión por sentido común, no necesitamos hacer miles de investigaciones. Por sentido común no funcionó. Nuestro tránsito por educación en línea, porque no tenemos ni siquiera un puente colgante, aunque sea que se vaya moviendo, que puede regresar a la presencialidad. Es verdad. De hecho, profesor, yo tuve la experiencia, me disgusté con esta persona porque regresamos en físico y dijo, bueno, ya regresé, ya no necesito usar la computadora, así que ya voy a mi clase normal. Eso no se necesita, así que ya estoy aquí en el colegio. Ese tipo de mentalidad es un poco triste, porque en vez de estar avanzando, estamos retrocediendo. Y realmente es triste que tengamos que todo lo que se avanzó, simplemente hagamos así. Y como si nada hubiera pasado, saltamos la barra y todo. Seguimos en lo mismo. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para todos. Bueno, ahora vamos a pasar al almuerzo. De aquí a las... Hay que caminar al otro. Ah, no, cada uno se va. Sí. Sí.